¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Fernando Quintanilla y esta es una nueva edición de La Silla. Hoy tenemos como invitado a un personaje muy especial. Durante casi toda su vida se ha dedicado a la docencia. Pero ojo, tiene fama de ser uno de los profesores más draconianos de Trujillo y también uno de los que más conoce de orientalismo en nuestra ciudad. Con ustedes, el profesor Jorge Chávez Peralta. ¿Cómo está, ¿Cómo profesor? está ¿Cómo le usted, va? Luis Fernando? ¿Qué tal? Profesor, cuénteme primero algo que usted se ganó una fama de ser un profesor draconiano, de ser un profesor más o menos muy estricto, espartano. ¿Eso obedece un poco a la realidad o es un mito? Oh, sí, se ajusta en parte, ¿no? Se ajusta en parte. El resto puede ser una exageración o ya tú sabes que se crea una especie de leyenda, algo así, ¿no? Claro. Eh, lo que pasa en realidad es que, bueno, tal vez por cuestión genética, ¿no? Mi padre era una persona muy, muy estricta en todo sentido, puntual, muy ordenado, ¿no? Etcétera. Y bueno, a mí nunca me exigió con rigor, ¿no? Ujú. Pero su forma de ser, ¿no? Parece que ha influido en mí. Bueno, entonces te diré que en la docencia eh, he trabajado en ciertas instituciones, ¿no? Que el desorden, la indisciplina, la impuntualidad, Ujú. la desidia, la negligencia, era habitual. Es habitual. Entonces eso me ha ido sacando mi Mr. Hyde, Para porque imponer un era poco, la única manera que digamos, para imponer con mis el recursos respeto. pedagógicos era orden por lo menos, Claro. Por eso le digo, orden, para imponer un poco claro, el respeto ahí en porque el... tú puedes suponer, hoy es como diría, ¿no? El bendito celular, Ajá. como que el alumno está siempre detenido, pero antes no, que hablo de Ujú. los años 80, 90. Exacto, Entonces, ¿sabe no qué había era? esos Era datos. el cuchicheo, la distracción, Mm. la indiferencia. Entonces, como eso se repetía Claro, habitualmente, yo a veces tenía actuar. ¿no? Y eran pues pésimos alumnos. Claro. Ahora, profesor, a mí me intriga un poco por qué escogió esta carrera de la docencia, que es una carrera, digamos, bien sacrificada, ¿no? Mire ahora Mm. lo que está pasando, por ejemplo, con los docentes, muchas veces no es bien remunerada, tiene Ujú. sus altibajos, el docente tiene que dedicar mucho tiempo también a la corrección, a la preparación de Ujú. clases. ¿Qué fue lo que lo impulsó a seguir en la carrera de la docencia? Mira, yo creo que el factor decisivo fue mi amor a los libros, ¿no? Mm, ¿No? ujú. Mi vocación, si quieres llámale adicción, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Porque no fui un mal alumno en la secundaria, ¿no? Fui más bien un alumno destacado, varias veces salí en el cuadro de honor del colegio, Ujú. pero en esa etapa, ¿no? Que a veces uno es romántico, ¿no? Claro, Nunca pensé en lo que podía significar económicamente. eso, ¿no? Entonces yo Ajá. dije, ¿dónde voy a estar más cerca de los libros, ¿no? Mm, Y bueno, ingresé a letras, entre los primeros puestos en letras, ¿no? En ese entonces el ingreso a derecho era prácticamente libre, ujú. incluso se podía llevar como una segunda carrera, Como una segunda carrera. simultáneo, ¿eh? Ajá. Y podía llevar contabilidad o esas carreras, Mm, economía, todo. ujú. Ahora, Y cuénteme, yo no sí, quise. no, ¿No es cierto? usted No, quiso dedicarse no, o sea, exclusivamente literatura, a literatura. libros. Yo Ajá, decía, para mí leer, no voy a estar pues leyendo códigos, ¿no es cierto? claro, Nunca me vi leyendo códigos, claro, claro. ¿no? Ahora, es usted un devorador de libros, yo lo sé, usted también me lo ha Sí, contado. ¿Cuántos esa es libros, otra fama que se ha hecho por ahí. cuántos libros se lee usted más o menos en un mes? No sé, ¿cómo es eso? No, mira, leía, di mejor, ¿no? Ya, Porque tengo ahora un problema en los ojos ajá, y no es consecuencia de la lectura, por si acaso, sino claro, de la claro. edad, Ni le va a dar Alzheimer de tampoco, la como ha edad, de la dicho por edad, ahí un de la edad. publicista. Sí, sino que
he tenido épocas en que he sido sí un devorador de libros, ¿no? O sea que depende de la época, ¿no? Depende un poco de la época. Y de las circunstancias de mi trabajo, que tuve que multiplicarme para poder vivir, ¿ya? Y aún así yo leía, bueno, dependiendo, un libro pequeño lo podía leer en un día. ¿En un día? En un día, ¿no? Wow. ¿Por qué? No te voy a decir por qué. Porque el año 68, entre enero, febrero y marzo del año 68, yo me matriculé en un curso de lectura rápida, que por primera vez llegó a Trujillo. Y se dictó en el Cultural en la Beneficencia, con un profesor norteamericano, pero que hablaba muy bien el español porque su madre era mexicana, ¿no? El profesor Jesus Carlos Sandoval. Y en 3 meses llegué a leer aproximadamente pues unas 700 o 800, no, palabras por minuto. Ya, me asustó, ya. Palabras por minuto. Ya, No. bueno, ya. Pero eso significaba que un libro lo podía leer un día, en día y medio. Caramba, Entonces, dependiendo de ser una obra de teatro, por ejemplo, me leía 3 obras de teatro al día. Interesante. Y así leía. Y cuénteme algo, quiero que me cuente que nos retrocedamos un poco en su vida. ¿Es verdad que usted se escapó con la entonces, que no era su esposa, pero con su novia, se escapó, digamos, Sí, a los 20 años. A los 20 años. ¿Cómo fue esa aventura, profesor? Bueno, pues es que Cuente, pues. con mi esposa Amelia, ¿no? Nos conocimos a la edad de 11 años. 11 años. Sí, a la edad de 11 años. Sí, fue un amor Apareció, fue una especie de, ¿no es cierto?, de flechazo, con un encontrón, ¿ah? Que bueno, en ese momento, 11 años, no significó mucho, ¿no? Claro. Pero quedó como el vínculo, ¿no? En espera, ya cuando hemos tenido 15, 16 años ya hemos empezado una relación, ¿no? Ya como enamorados. Claro. Y ya pues... ¿Pero por qué se escapa? Cuénteme un poco por qué. Porque yo soy un poco, así, cuando me ves como tranquilo, soy un poco arrebatado, loco, entonces ella estaba con ya 2 meses de gestación, yo quise llevarla a que viva conmigo en mi casa, mi papá se opuso, entonces bueno, y lo único cierto es que teníamos que salir de Trujillo, era una circunstancia que entonces... Me fui a Paramonga porque ahí vivía mi hermana, por recomendación de mi madre, ¿no? O sea que usted empezó a chambear, profesor. Yo llegué un sábado y el lunes ya tenía trabajo. El lunes ya tenía trabajo. Eso fue el 13 de marzo y el 1 de abril ya debuté como profesor, a la edad de 20 años todavía. Debutó como profesor. A los 20 años. Profesor, a los 20 años. Debutó profesor como a los 20 años. Sí, sí. Y prácticamente usted era un alumno más. ¿Cómo? Cuando llegué a una sección nocturna, y eso lo cuento en mi libro, Legiones y Borrones. Bueno, yo llegué, coloqué mis libros ahí en la carpeta y toda pregunta. No, ¿y a qué hora llega el profesor? ¿A qué hora llega el profesor? Porque yo era menor que todos ellos. Mire. Entonces sentí que no les iba a chocar y les expliqué. Pues, ¿no? Claro. Dije, pero yo voy a poner todo mi empeño en que ustedes aprendan. Y nos hicimos así, te digo, ya ves, grandes amigos y todo, y pusimos la Obrollanta, que dio noticias ahí, porque me ha gustado siempre mucho el teatro. Y bien, ¿no? Y ahí en esa localidad, he pasado 4 años de mi vida. 4 años me marcaron bastante. Seguro. Y cuénteme un poco, profesor, ¿cómo se inclina usted por el orientalismo, por la espiritualidad? Que digamos es algo que es parte de su sello personal, ¿no? Porque incluso usted ha escrito libros sobre el tema, varios, ¿no? Bueno, varios. Cuénteme, por favor. Mira, Luis Fernando, yo diría también que el origen no es casual, ¿no es cierto? Y mi padre recibía lecciones por correspondencia, como digamos el grupo Rosa Cruz. Claro. Yo cuando tendría pues unos 15 años, encontré las lecciones. A los 18 ingresé a la universidad y aproximadamente ha sido entre julio, agosto, creo, por ahí terminando el ciclo, la mitad del año, porque hacíamos año, no era por ciclo, era un año. Era año, ¿no? Un día en la clase de locución castellana, yo estaba ya sentado, era la clase del doctor González Villaverde, y se sienta junto a mí, ¿no? Un muchacho, y deposita así como si fuera este libro, ¿no? En el tablero, y decía 14 lecciones de filosofía, yoga y ocultismo oriental, ¿no? ¿No? Entonces yo lo miraba al muchacho, me decía, y al final le dije, sino le dije, ¿puedes prestarme para echarle una mirada? No, me dijo, ¿no? Entonces yo empecé
Y el doctor González desapareció Del mapa. del mapa, ¿ya? Y me puse a leer pues esas cosas, ¿no? Y por ahí, Lo avancé el libro pues unas 20, 30 páginas. claro, con la lectura Sí. que usted sabía, con el método que No todavía, porque Ah, eso fue el año Ah, 63. 63. Ya, bueno. Entonces, terminando la clase, le pregunto a Osvaldo se llamaba, le digo, ¿puedes prestarme el libro, hermano? Te doy mi carné para que no dudes. No, me dijo, llévalo, ¿no? Ajá. Era talareño, una buena persona. Ya. Llévalo, me dijo, la otra semana me lo trae. Uf, en 2 días lo devoré, pues. En 2 días Y fue- ahí sí ya me quedé Ya encandilado. se quedó Dije, encandilado con que todo esto existe, dije, ¿no? Profesor, ¿usted cree un poco en lo que está predicho ya, en un destino no manifiesto, pero digamos que todos tenemos cierto destino ya trazado? De hecho, ¿no me ves a mí? ¿Cómo así? A ver, Todo. todos tenemos un destino Yo trazado. creo que, mira, o sea, nacer con una voluntad fuerte, férrea, ¿no? Mm, O débil, es parte de tu nivel encarnativo, ujú, ¿no? Y tiene que ver con tu karma. claro. Entonces, factor encarnación y karma, reencarnación y karma, son como una especie de imbricado, ¿no es cierto? Que uno en cada encarnación, ¿no?, vive el karma que le corresponde. Mira, no siempre para bien o para mal, Ya. ese es un asunto que hay que aclarar, Ajá. ¿no? Por ejemplo, alguien le puede sufrir un accidente, ¿no? O sacarse la lotería. Ajá. Ya. El que sufre el accidente dice que esto es una desgracia. Ajá. Y el que se saca la lotería, bueno, Dios lo ha visto con buenos ojos. Mm, Y puede ser al revés. El resultado final puede ser al revés. El que sufrió el accidente pasó 3 meses en su cama, ¿ya? Y tuvo tiempo para reflexionar, tuvo tiempo para leer, tuvo tiempo para encontrar cosas en las que nunca había reparado. ujú. Y el que se sacó la lotería se empezó a convertir en un crápula Y a delepear su fortuna en y termina como un pobre diablo por ahí. Ya. ¿Ves? Vamos a los vicios, que es lo que a mí me gusta. Y usted un poco habló, escribió un libro también sobre los años 60, la década del 60, la década prodigiosa. Y usted habló un poco sobre los famosos bulines, los nightclubs que habían de la época. Sí, sí. Y había uno, por ejemplo, que era el famoso que quedaba en Chicago, ¿no? Y había una famosa chica que atendía a estos parroquianos, que era la famosa Chilica. Ujú. Famosa Chilica. Cuéntenos un poquito de esa etapa. Bien, ahí pues pude conocer, ¿no?, in situ, ¿no?, ese mundillo, ¿no?, esos personajes, Claro. ¿no?, ese lugar tan curioso que tenía un callejón, Eso era en el barrio de Chicago, ¿no? sí, y al fondo había un ambiente grande que era le llamaban salón, el salón. Entonces, la atención a los parroquianos era hasta las 10:30 más o menos, y a las 11 ya las damiselas, Ya. ¿no?, salían al baile. Pero es verdad que usted revela en el libro, por ejemplo, que ahí iban personalidades, iban Claro, profesores, claro, por maestros, supuesto. y todos compartían. Todo, y la gente iba con saco y corbata, y encontrabas ahí, hacíamos cola con los profesores. Les saludaban. Hola, Sí, profe. ¿cómo está usted? ¿Qué tal? profe? ¿Cómo ¿Qué está? tal? Respete Claro. la cola. Respete la cola. Pero cuénteme un poquito de la Chilica, que era por ahí iba mi pregunta. ¿Cómo Bueno, era? mira, y yo te voy a decir la verdad, yo le he conocido solo de vista, cuando llegaba o salía, era una mujer Porque muy, era muy un poco requerida, usted me contaba un poco y tenía una especie de clientela, y era un poco, decían que era un poco caprichosa. Igual había una especie de polaridad ahí, ¿no? La Chilica, que era una celendina, ¿no?, Celentina. alta, blanca, parecía europea, parecía un sí. tipo europeo, así como, bueno, pues, ¿no? Pero había otra maravilla que era la antípoda, que era en negro, ¿no?, la versión en negro, Claro, que era la Negra Doris, pues, Negra era Doris. la otra famosa. Pero también era guapa. Guapa, claro, delgada, no tan, digamos, no carnosa Exuberante. como la Chilica, Como la Chilica, pero- ¿no? Pero tenía otra fama pues bien ganada pues en esas lides, ¿no?
Profesor, y si existe la reencarnación, ¿no nos vamos a librar entonces de personajes funestos que han pasado por esta vida? Por ejemplo, vamos a tener de nuevo a algunos políticos, No, esos son los mismos que están reventándonos siempre. por eso pues... Vuelven, pues ¿Se vuelven. reencarnan también? Sí, vuelven. O sea, Entonces se dedican. el bibliotecario de esta encarnación, dentro de 20 encarnaciones, puede ser un gran escritor. Dentro de 20, tengo que esperar Pero tanto. lógico, Malo, pues. pero tanto tengo que esperar. No, es que las cosas en esos casos no es de años, ¿no? O sea, Uno puede pasar 200, 300 años y bueno, ya se notan los cambios, ¿no? ¿Y usted, por ejemplo, en qué etapa cree, no pone más o menos de encarnación que está en este momento? ¿Cómo saberlo, no? En una etapa evolutiva, supuestamente, claro, ¿no? Mira, tengo algunas cosas y un montón de defectos y debilidades y Como todo lo todo ser demás, humano. ¿no? Pero eso de que, por ejemplo, me gusta leer y leer y leer, eso es una cosa que lo traigo de otras vidas, ¿no? Otras vidas. ¿Usted ha tenido, digamos, alguna sospecha o alguna experiencia que le diga que usted ha tenido algún tipo de reencarnación o que le haga recordar eso, por ejemplo? Porque a veces se hacen las famosas hipnosis, ¿no? La hipnosis regresiva que ha practicado Brian Weiss, pues, ¿no? Claro. Ahí ¿Usted- se puede, por ejemplo, ubicar uno, ¿no? ¿Usted ha tenido algún tipo de experiencia así o no necesariamente? No, sino simplemente diría la vocación, la inclinación, esa cosa, ¿no? Es como el que quiere, por ejemplo, ser toreros o ser esas profesiones, boxeador, eso es nacido. Pero usted dice, por ejemplo, este libro que dice Loco en la tormenta, temas acerca de la crisis, que usted escribió varios artículos en el diario La Industria, y uno que me interesa, dice, y evitar los placeres mundanos, pregunta, es otra tontería, dice usted. No hay por qué establecer diferencias. A los ojos de Dios nada es pecado. Lo único malo es el apego, la dependencia, el olvido de sí mismo. Es decir, podemos pecar. Mira, Inferencia del libro, ¿ah? sí, pero seguramente estoy tomando una idea de Gurdjieff, Ya. de George Ivanovich Gurdjieff, ¿no? En el cuarto camino, que es el cristianismo esotérico, es el verdadero cristianismo. Ya. ¿Cómo define Gurdjieff el pecado, no? Hacer lo que ya no es necesario. Lo que ya no es necesario. Todo lo que hagas y te es necesario, no es pecado. No es pecado. En esa concepción. Claro. Pero cuando, por ejemplo, tú te fumas un cigarrillo o dos y ese te da una satisfacción, un placer, está bien. Si te fumas dos cajetillas y no te hacen ningún perjuicio, está bien. Sigue estando bien. Sigue estando bien. Pero en la medida en que ese exceso te va a perjudicar y aún así continúas, eso no es pecado. Simplemente te estás equivocando, estás actuando equivocadamente, es un error. Es un apego. Ese es lo que el cristianismo esotérico le llamaba errar el blanco. Y cuando Jesús decía, arrepentido de vuestros pecados, significaba decir, haga usted lo que sea necesario, pero no caiga usted en una especie de hipnosis, de apego, de adicción, porque entonces todo se malogra. Todo se malogra. Pero si no nos parece que está Mira, dentro de nuestro mira. campo, que si está dentro de lo que nos La gente, apetece. la gente cree, porque ese es un cristianismo pues distorsionado que se ofrece acá, ¿no? Que Cristo era un hombre serio, que no se reía, que no... No. No es así. Jesús, he hablado mal, Cristo no, Jesús, porque Jesús es el hombre y Cristo es la categoría espiritual a la que llegó Jesús, como decir Gautama, Siddhartha y Buda, ya está. Entonces, ese Jesús hombre, el Hijo del Hombre, no te olvides que en los evangelios hay el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Ajá. El Hijo del Hombre es el hombre que iba a las reuniones, me invitaba, tomaba su vinito. Por decir, su vino, Claro. Se divertía, no creo que bailara, pero se divertía, ¿no? Y eso no era pecado. ¿Por qué va a ser pecado? Y hablando de ¿Por qué pecados, se escandaliza la gente? ¿por qué pues? ¿Por qué el puritanismo? ¿Por qué? O sea, tenemos ¿Por qué el licencia. ascetismo? ¿Por qué el anacoretismo? O sea, podemos No. sorba el Buda. como ¿Sabes por qué? Eso te iba a decir. ¿No? Hay que buscar el equilibrio. equilibrio. Claro. El equilibrio. Comer, Estamos salvados, el sexo, lo que tú quieras.
¿En qué medida el sexo? Pero no hay que ser adicto al sexo, pues. O sea, podemos pecar, pero no ser adictos ni apegados a esos vicios. Pero no digas pecar, pues ya no es pecar. Ah, ya no es pecar, ya. Me Claro. disculpo, ya no es Sí, pecado. Entonces. porque al decir pecar, entonces estamos en un término teológico Ya. que prohibitivo, con un efecto de condena. Sí, pues. O sea, ¿cuál es el propósito de una religión, Luis Fernando? Es la evolución psicológica, ¿no? Es dar el salto de la mente a la conciencia. Ujú. Eso es lo que quiso enseñar Jesús. El reino de los cielos no es un lugar, es un estado de conciencia. Claro, y hay que despertar. ¿Qué se está haciendo para eso? Profesor, pero ¿no es un poco utópico pensar que este despertar del ser humano, así como usted lo pregona, de que tenemos que despertar, cambiar de conciencia, solamente así vamos a transformar la sociedad? Porque lo que vemos a diario, pues es una sociedad Ya. totalmente pervertida y... Mira, esperar ese cambio así, ese es verdaderamente utópico, pero hay que agregar un factor que puede ser bastante importante, ¿no? Y es la ecología cósmica. Ujú. O sea, que yo en mis trabajos, en mis artículos, fundamento esta situación, esto, a partir de la concepción histórica de los ciclos cósmicos, ¿no? que es una constante cultural de las culturas tradicionales, ¿eh? Ujú. Por si acaso. O sea, China, Japón, la India, los incas y mayas tienen la misma concepción. Ujú. Entonces, existen los que se llaman ¿no es cierto? Los kalpas, los manvantaras, los yugas, ¿no? Las eras cósmicas, Ujú. ¿no? Entonces, el paso, el traslado del Sol, ¿no? En su ronda por la eclíptica demora 25.926 años. 25.900 Sí, años. sí. Wow. Entonces, pasa por 12 bandas zodiacales. Mm. Los últimos 4.000 y está dividido en Ya. cuatro, ¿ya? Ujú. Entonces, lo que la cultura actual conoce es un ciclo negativo del desarrollo humano, de la evolución humana. Estos últimos 4.000 años corresponden al Kali Yuga, o sea, la edad negativa. Negativa. Sí, entonces, este mundo se ha convertido en un caos, en una locura. No, a nadie le interesa la verdad, a nadie le interesa la virtud, los valores, tres cosas. No. ¿Qué le interesa a la gente? El dinero, el poder, el hedonismo, la diversión. ¿Sí o no? Pero permítame que le refute en cierta manera. Desde la concepción misma del hombre tenemos esos problemas. El Claro. poder, la ambición. El hombre que conocemos, pues. Desde los tiempos... Desde Adán. Desde Adán. ¿Por qué? Existió Porque él Adán. inicia el ciclo de la decadencia, pues. O sea, Adán es el culpable. Claro. No, él no. Ahí Es, está. es un símbolo. Símbolo de- Es un símbolo. Ya. El hombre existía mucho antes, Claro. ¿ya? Entonces, de eso hace 6.000 años, ¿ah? 6.000 años. Nada más, si tú sacas la cuenta, Mm. ¿no? Porque después viene ¿Y Moisés, ¿Cuándo viene la parte buena, profe? y ya empezó, La era de Acuario. con el 21 de marzo de 1948. Entonces, es como cambiar del verano al otoño, ¿no es cierto? O de la primavera, así. Entonces, esos ciclos que se reproducen en pequeño acá en la Tierra, se reproducen en un nivel macro, a nivel cósmico. Wow. Y con esas palabras sabias del profesor Jorge Chávez Peralta, terminamos esta edición de La Silla. Los esperamos en un nuevo programa, muy interesante también. Gracias nuevamente al Centro Constante Traverso por hospedarnos acá y darnos esta oportunidad de conversar con personas tan importantes como Jorge Chávez Peralta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, Luis Fernando, por Gracias. la oportunidad. Gracias.